Hola, una vez más con un estudio de la palabra de Dios y esta vez vemos con el milagro número 5, el milagro en el río Jordán. Recuerda de un momento cuando su fe fue probada y usted permaneció firme. Se sintió bien después por haber podido ejercitar su fe. ¿Cómo fue la experiencia? El cruce del Jordán fue otro de los grandes milagros obrado por Dios en favor de su pueblo. El cruce del río Jordán señaló la entrada oficial de los israelitas en la tierra prometida. Y los primeros capítulos del libro de Josué realizan la enorme importancia del acontecimiento. Era un tiempo difícil del año para cruzarlo porque el Jordán se desbordaba por sus orillas en el tiempo de la siega, según Josué capítulo 3, versículo 15. Pero Dios le aseguró a Josué que estará contigo como estuve con Moisés, y el pueblo siguió el caudillo. Al cruzar el Jordán, los sacerdotes llevaban el arca de la alianza, que representaba el poder de Dios. Cuando los sacerdotes que la llevaban pisaron el borde del agua, el río se detuvo, según Josué 3:15. Las aguas que venían de arriba se pararon y se amontonaron a muchas distancias, y las que bajaban hacia el mar quedaron separadas de la otra, según Josué 3:16. Los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron en medio del río, mientras todo Israel atravesaba hacia las llanuras de Jericó. Cuando los sacerdotes que llevaban el arca salieron del Jordán, las aguas volvieron a su lecho, extendiéndose como antes por toda la orilla. Leamos Josué capítulo 3, versículo 13 y Josué capítulo 4, versículo 18. Cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de llevar subieron del medio del Jordán, y la planta de los pies de los sacerdotes tuvieron el lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Los israelitas no debían esperar el campamento hasta que el Jordán se abriera, porque como dice segunda carta de Corintios 5:7, vivimos por fe y no por vista. Ellos debían levantar el campamento, recoger sus cosas y ponerse en marcha y mojarse los pies en el Jordán antes de que éste se abriera. Si ellos hubiesen ido a la orilla del río y luego parado esperando que las aguas se dividieran antes de entrar, hubieran esperado en vano. Debemos aprender a creer en la palabra de Dios y caminar línea recta en obediencia, aun cuando no veamos ninguna salida. Cruzar el río Jordán para entrar a la tierra de Canaán era el punto crucial con respecto a la fe de los israelitas. 40 años antes, los hijos de Israel se habían enfrentado a una crisis similar, pero habían fracasado. Tenerse que escapar al desierto cruzando el Mar Rojo necesitó fe, pero tener que invadir la tierra de Canaán cruzando el río Jordán requería mucho más fe, porque una vez que cruzaran el Jordán ya no habría posibilidad de escapar. Una vez en la tierra, ellos se enfrentarían al enemigo con sus ejércitos, sus carros de guerra, ciudades fortificadas, pero la nación toma el paso de total confianza en Dios. Este milagro ejerció gran influencia, tanto sobre los hebreos como sobre los enemigos, pero el Dios daba a Israel una garantía de su continua presencia y protección, una evidencia de que obraría en su favor por medio de Josué como lo había hecho por medio de Moisés. Esta seguridad era necesaria para fortalecer su corazón en el momento de emprender la conquista de la tierra, tarea estupenda que había hecho tambalear la fe de su padre 40 años atrás. Este ejército del poder divino en favor de Israel estaba destinado también a aumentar el temor con lo que consideraban las naciones convecinas, ayudarle así a obtener un triunfo más fácil y más completo.
Cuando las nuevas de que Dios había detenido las aguas del Jordán ante los hijos de Israel llegaron a oídos de los reyes, de los amorreos y de los cananeos, sintió un gran temor en su corazón. Los hebreos ya habían dado muerte a 5 reyes de Madián, al poderoso Sehón, rey de los amorreos, a Og de Basán, y luego el cruce del impetuoso y crecido río Jordán había llenado de terror a todas las naciones vecinas. Tanto los cananeos como todo Israel y al mismo Josué se le había dado evidencia inequívoca de que el Dios viviente, el Rey del cielo y de la tierra, estaba entre su pueblo y no dejaría ni lo desampararía. ¿A qué te está enfrentando hoy? ¿A un matrimonio difícil? ¿A problemas económicos? ¿A un hijo o una hija rebelde? ¿A un esposo que no es creyente? ¿Ha habido una muerte en tu familia o una enfermedad? ¿Cree que Dios puede abrir aguas y ayudarte a superar el infortunio y la desgracia? Escucha lo que Dios te dice en este momento en Isaías 43 del 1 al 3. No temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazará la llama. Yo soy Señor, tu Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde.